Vamos a continuar donde nos quedamos, siguiendo el trazo del corte sencillo. En AutoCAD habíamos generado una retícula y habíamos logrado este primer trazo donde teníamos los muros, teníamos las cadenas y traves con la losa y el principio de los pretiles. ¿Ok? Y habíamos ocupado un comando nuevo que era el comando de polilínea, PL, que la diferencia con las líneas normales es que al terminar de hacer el trazo, todos los segmentos de línea eran un solo objeto. Vamos a usar ese mismo comando para hacer lo que sería nuestra cadena del pretil, ¿ok? Voy a usar la capa se puede llamar columna, se puede llamar estructura, como sea, de preferencia que sea un color azul y que sea una línea continua, ¿ok? Esos colores son importantes cuando lleguemos a la parte de la impresión. Digo, no es necesario que usen los mismos, pero se les va a facilitar cuando lleguemos a la parte de impresión. Ok, para realizar la parte del botaguas voy a volver a usar el comando de PL, que es polilínea. Acuérdense que todos estos comandos están en inglés. Si usan AutoCAD en español, que no les recomiendo, tienen que escribir un guión bajo y después el comando PL y lo reconocerá, ¿ok? Pero de preferencia, al menos AutoCAD, úsenlo en inglés. Revit ya lo podrán usar en español y no hay tanto problema. Ok, el comando es PL y lo que voy a hacer es crear la forma particular que tienen las cadenas que están en la parte alta de un pretil. Cuando están correctamente hechas se llaman botaaguas, porque como su nombre lo indica, sirven para botar el agua y que el agua no corra por la fachada, ¿ok? Cuando les han dicho que para eso son las marquesinas, no, las marquesinas solo sirven para una cosa, para verse feas, ¿ok? Y nada más. Pero bueno, y para dar tantita sombrita. Pero bueno, el botaguas es lo que realmente hace que el agua no escurra sobre la fachada, ¿ok? ¿Cómo es esta forma? Acuérdense que en AutoCAD podemos ser tan precisos o tan vagos como se quiera. Y ya sea que nos guiemos con la retícula o si sabemos cuánto miden las cosas, como es en este caso, empiezo el trazo, PL, Enter. En la esquina superior izquierda de lo que sería esa cadena, clic, hacia abajo, después hacia la derecha, necesito que sea de punto 30 hacia la derecha. Entonces yo simplemente muevo mi ratón hacia la derecha, le indico punto 30 y presiono Enter, ¿ok? Y sigue activo mi comando de polilínea, no se ha desactivado hasta que yo lo desactive. Igual sin ayuda de la retícula, simplemente moviendo el ratón hacia arriba, le indico que va a ser a una distancia de 0.1. Hacia arriba, 0.1 o 0.1 nada más, pueden omitir el 0, no pasa nada. Y ya con la retícula puedo seleccionar esta intersección. Y recuerden que el comando de polilínea, al igual que varios otros comandos, tiene subcomandos dentro del mismo, que en este caso cuando queremos terminar la polilínea y garantizar que sea una polilínea cerrada, le podemos dar clic a la palabra que dice Close o presionar la letra C y la tecla Enter para que cierre esa polilínea. Y en este caso, pues lo que hará el comando es crear un segmento de línea de este punto a este y cerrando exactamente donde inició. Pongo la letra C, Enter, ¿ok? Y ya queda mi botaguas, ¿ok? Entonces, esta es la forma común de un botaguas. Por la escala ya no le dibujamos el gotero. En realidad aquí debe de llevar un pequeño gotero, ¿ok? Pero por la escala en la que esto se imprime no es necesario. Cuando ya se dibuja a detalle, sí se le dibujará su gotero y se le pondrá su armado, etcétera, etcétera, ¿ok? En este caso omitimos el gotero, pero la forma particular es justamente por eso, porque cuando el agua cae aquí, escurre hacia adentro, con el gotero cae la gota sin mojar ninguno de los muros y de ahí se escurre hacia donde se tenga que escurrir, ¿ok? Por eso se le llama botaguas. Ahora vamos a ver un nuevo comando, pero para hacerlo primero voy a crear una línea auxiliar o una línea de apoyo
usando mi layer de auxiliar, que si no lo tienen ya creado, recuerden que lo pueden crear con el comando LA, digo yo ya lo tengo, pero el comando de layer LA, y si no lo tuvieran pueden crear el comando del layer de auxiliar, ¿ok? Para esto voy a dibujar una línea sencilla, no polilínea, una línea sencilla del paño interno de este muro, de este pretil, al paño interno de este pretil por la parte alta, ¿ok? Simplemente para tener esa línea de apoyo, la voy a dejar ahí, ¿ok? Línea de paño interior a paño interior y ya la tengo ahí lista, ¿ok? Porque ahora voy a usar el comando de espejo, como su nombre lo indica en inglés, y como pueden ver el iconito que aparece cuando ustedes llaman el comando de mirror, MI es el comando corto, al igual que la gran mayoría de los comandos de AutoCAD, las primeras letras son su comando corto. En este caso MI es mirror y sirve para espejear objetos. Puede ser un objeto, 2, 3, todo el dibujo completo lo pueden espejear. En este caso solamente quiero espejear mi botaaguas que acabamos de crear. Funciona como la gran mayoría de los comandos. Ustedes le piden a AutoCAD que llame al comando MI, Mirror. AutoCAD les va a pedir un objeto a seleccionar. MI, Enter. Selecciono el objeto, confirmo con Enter. Y después les va a pedir que ustedes definan un eje a partir del cual se va a espejear ese objeto, ¿okay? Para eso fue la línea auxiliar. Pueden dar clic en cualquier parte de la pantalla, pueden dar clic aquí muy cerquita y vean que se estaría espejeando aquí luego. Pero no quiero tener que espejearlo y después moverlo. Entonces, para eso fue la línea auxiliar. MI, Enter, selecciono el punto medio y confirmo. Y me hace una pregunta muy importante cuando termino de indicarle. Cuando termino de indicar el eje sobre el cual se va a espejear, me va a preguntar si quiero borrar el objeto original. En este caso le decimos que no, ¿okay? A veces es necesario, a veces nada más queremos espejear un bloque, por ejemplo. Pero en este caso que queremos conservar el original, le decimos que no nos borre nada. Y entonces yo ya tengo un lado y el otro lado de mi dibujo, ¿okay? No tuve que dibujar de manera espejeada el otro, simplemente lo espejeé. Y como les digo, este comando de mirror puede espejear un objeto o puede espejear muchos. Por ejemplo, nada más como ejemplo, si yo tuviera esta cabañita y por ejemplo están diseñando pues una serie de casas y de repente esta es un espejo de la que sigue, no la tienen que volver a dibujar, simplemente con mirror selecciono todo lo que yo necesito espejear y se espejea, ¿ok? Y se crea todo un espejo de ese objeto. Entonces es muy útil en esos casos. Voy a borrar, pero aquí fue algo muy sencillo. Se darán cuenta que en AutoCAD hay muchos caminos para llegar a lo mismo. Dependerá del uso, de la costumbre. Ustedes decidirán qué comando les conviene mejor para cada situación. Sin cambiar de layer, con el layer de auxiliar, voy a hacer las dos líneas adicionales que irían a lo largo de todo esto. Porque recuerden que esta es una cadena que aunque la estamos cortando, la realidad es que es una cadena que pasa por toda la orilla de la azotea. Entonces, en la parte del fondo la seguiríamos viendo, pero ya no en corte, sino de frente. Por lo que yo necesito dos líneas auxiliares. Una que va aquí. Puedo hacer la línea y después copiarla o dibujarla dos veces. Otra vez, llego al mismo camino, pero ustedes decidirán qué es lo que les conviene, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es dibujar algunas cosas que se ven en segundo plano. Ya dibujamos, recuerden que en un corte primero es la estructura que estamos cortando, después los muros que fueran de carga, después muros divisorios, después objetos en segundo plano, que es lo que vamos a dibujar ahora, que sería, por ejemplo, este hueco de la barra de esta cocina, esta ventana de la recámara y esta ventana del bañito. Apoyándome de la retícula que ya tengo, simplemente voy a copiar
voy a hacer una copia de mis líneas que ya tengo a esos puntos que yo necesito. En este caso, esta ventana coincide con el muro, entonces no necesito volver a colocar ahí una guía. Y lo mismo pasa con esto. Y yo ya tengo aquí esas referencias, ¿ok? Entonces simplemente lo único que tengo que hacer es guiarme con mi retícula para, por ejemplo, generar esta ventana. Si yo quiero una ventana alta o una ventana pequeña, o quisiera una ventanita pequeña para el baño o una más larga. Siempre hacer las cosas en base a una retícula va a ser mucho más sencillo para ustedes. Sus dibujos se verán más ordenados, sus fachadas se verán más ordenadas, pero finalmente es cosa de acostumbrarse. En este caso voy a usar el layer de muros bajos, o es un layer que va a ser en color amarillo para tener esos objetos en segundo plano. No sé si ya lo tengo aquí creado, si lo tengo. Si no, simplemente lo crearía, LA, y crearía un nuevo layer con el botón de crear nuevo. ¿Okay? En este caso voy a usar el comando de rectángulo que ya usamos en clases anteriores para crear el vano o el hueco que se vería al fondo para esta parte de la cocina, para la ventana y para la otra ventanita del baño. Rectángulo, y en este caso pues es todo este rectángulo, otra vez rectángulo, esta ventana y rectángulo, esta ventana. ¿Okay? Ya tengo ahí los huecos, rápidamente se pueden lograr porque ya tengo una retícula. ¿Okay? Voy a usar ahora el layer, que ese sí ya lo deberían de tener porque se creó desde que se pusieron las ventanas y las puertas, que es el layer para colocar cancelería. ¿Okay? El layer se llama Can. ¿Qué es lo que voy a hacer con este layer? Pues voy a usar comandos que ya conocemos como líneas, offset, trims para dibujar la manguetería sencilla de esta ventana. Digo, pueden dibujarla tan compleja como ustedes quieran. En este caso es simplemente son dos hojas de una ventana corrediza. ¿Okay? No tiene más complicación. Voy a usar el layer de cancelería. Voy a hacer un offset de 0.05 de este objeto hacia adentro y de esta línea hacia adentro, y después voy a hacer offsets o hacer una separación de 0.025 para que me dé aquí al centro 5 centímetros, y después con trim voy a cortar estas líneas. Y recuerden que para pasar cosas de una capa a otra, simplemente la selecciono y le digo en qué capa quiero que se pasen esos objetos para que todo esté ordenado. Recuerden que los layers son para mantener sus dibujos ordenados. ¿Okay? Recuerden que es muy importante para las puertas dibujar el abatimiento de frente. Esta línea que es punteada, hace referencia a dónde estarían ubicadas las bisagras de esa puerta, dónde va la manija y hacia qué sentido está abriendo. En este caso abre hacia la izquierda, ya sea que abra entrando o pueda abrir hacia afuera. ¿Okay? Pero eso es lo que indica esas pequeñas líneas punteadas cuando las colocamos en una puerta en alzado. ¿Okay? En este caso no tengo mi layer de proyecciones hecho. Recuerden que LA, voy a crear una nueva capa que se va a llamar proyecciones. Va a ser un color gris 9 y va a ser un tipo de línea que es punteada, pero no tengo ninguna cargada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedirle que me cargue una línea nueva, un tipo de línea nueva. Busco aquella que me interese, que en este caso es la que se llama Dash
Puede ser la dash 2, dash por 2, la que quieran. Tendrá diferentes distancias. Le digo que sí, le digo que va a ser esa, le digo ok, y ya la tengo ahí indicada que esa es la línea que se va a usar. ¿Okay? En este caso, no vemos realmente una puerta de frente, pero si lo necesitáramos, o si por ejemplo estas ventanas no fueran corredizas, sino que fueran de abatimiento, que fueran 2 hojas, que se abren completamente, yo podría dibujar 2 líneas o 2 polilíneas en esas ventanas que indiquen. Y aquí es de los errores que veíamos en la primera sesión de introducción, que no se ven las líneas punteadas. ¿Por qué? Porque la escala de la línea no es correcta para nuestro dibujo, pero simplemente es seleccionar las líneas que queremos, decirle en el cuadro de propiedades que queremos que cambie la escala del tipo de línea, que por defecto es 1, y le digo que por ejemplo sea 0.1. ¿Ok? En este caso sigue siendo una línea muy pequeña. Vamos a hacerle 0.01 y ya aparecen ahí las líneas punteadas. ¿Ok? Entonces, en caso de que no aparecieran, hay que ajustar nuestra escala de las líneas. Igual, aquí en este sanitario, en este baño, si vemos la planta, por donde estamos pasando el corte, se alcanza a ver el WC que está aquí. Entonces tenemos que colocarlo porque es uno de los objetos que se ven en segundo plano. ¿Ok? En este caso igual me faltó dibujar esta ventanita de la parte alta o de la parte del baño que está ahí a la derecha. Lo voy a hacer igual. Lo mismo, hago una línea aquí con el offset que tenía de 0.25, borro esta línea del centro, corto estas dos y paso los objetos a la capa deseada. ¿Ok? En el caso del mueble sanitario va a estar dentro de la capa de mobiliario. Pueden colocarlo en una capa y después moverlo a la capa que lo necesitan. Pero en este caso, pues yo selecciono la capa en la que va a estar, la activo, pongo esa capa activa, la capa de mobiliario, y voy a buscar mi bloque que se llama WC, alzado lateral. Está el alzado frontal y el alzado lateral. ¿Okay? Le digo que sí. Recuerden que los bloques, si tenemos activas las 3 opciones para cambiar la escala de los bloques, que esto lo activamos cuando aprendimos a poner las ventanas. Si yo tengo activo esas opciones, lo que necesito hacer es que en el caso de los muebles, la escala en X y Y siempre va a ser 1. Escala en X y Y siempre va a ser 1 para que no pierdan la proporción. Y le digo en qué dirección. Pero por defecto este bloque está mirando hacia la derecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que espejearlo. Y cuando me pregunte si quiero borrar el objeto original, ahí sí le voy a decir que sí me borre mi objeto original. Mirror, MI, Enter, selecciono, Enter. De este paño hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Me hace el preview, me muestra cómo va a quedar el bloque. Confirmo con el segundo clic y le digo que sí borre el original. ¿Okay? Entonces ya solo tengo mi WC viendo hacia la izquierda. Entonces de manera rápida lo podemos ajustar sin mayor problema. ¿Okay? La parte que ya no voy a dibujar ahorita, que tendrán que hacer ustedes de manera individual, es dibujar la barra que va aquí en la cocina. Este es el vano de donde está la barra, pero aquí está la barra. Ahí va la barra, simplemente es una plataformita que va ahí con el muro que la sostiene. Aquí va un closet que se está cortando, que también tendrán que dibujar. Imagínense cómo irá ese closet.
y es lo que tendrán que dibujar con rectángulos, con offset, con copies, con trim, pero finalmente ustedes tienen que dibujar este objeto que se ve de frente, que es la barrita, y este closet que se está cortando. ¿Okay? La cama no, esa no es importante, esa no es necesaria, ni el sillón tampoco. Lo que me interesa es la barrita y el closet, que son muebles fijos. ¿Okay? Esos son fijos. ¿Ok? Vamos a seguir usando el comando de polilínea, pero vamos a ver que las polilíneas, además de que es varios segmentos unidos entre sí, se les puede hacer otras cosas que hacen que sean muy útiles. ¿Okay? En este caso voy a usar la línea de tierra y como lo han visto en sus dibujos, la línea de tierra generalmente es una línea muy gruesa para indicar que el edificio parte de ahí. Lo que voy a hacer es que con el comando de polilínea voy a crear esta polilínea que se ve aquí, que es la que indica el terreno, luego sube, se va derechito, todo donde va el piso, baja y vuelve a terminar, ¿ok? Que es con la retícula que ya habíamos creado. Simplemente me voy a guiar de la retícula para hacer esa polilínea. Esta polilínea, ojo, esta es una polilínea que no es cerrada, porque este punto ya no se conecta con el original, no pasa nada, es una polilínea que queda abierta. ¿Okay? Me voy a pasar a mi capa de auxiliar y voy a crear una polilínea de aquí hacia arriba, aquí hacia abajo y termino en esta parte. En este caso, como es una polilínea que queda abierta, con el comando con la tecla de Escape, cancelo el trazo de esa polilínea. Y después, como les indico aquí, voy a crear un offset. Aquí sí es un offset, no es una copia. Es un offset para hacer una copia paralela de esta línea hacia abajo y que se vaya remetiendo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo hago un copy, de esta línea hacia abajo en punto 1, vean que hay una parte que queda traslapada, que es esta, porque lo hice con copy. No me interesa el copy. Aquí sí tiene que ser sí o sí un offset de punto 1. Y vean que las dos líneas quedan equidistantes en todos sus tramos. ¿Ok? Son de esas particularidades que es diferente el copy al offset. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer con esa línea o con esa copia, voy a llamar un comando nuevo que es complementario al comando de polilínea, que se llama PE o PEdit. Este comando sirve, como su nombre lo indica, para editar polilíneas. Como ven aquí, podemos unir polilíneas, podemos editar vértices, podemos hacerle un fit, convertirlas en curvas, convertirlas en rectas, deshacerlas o volverlas a hacer. Pero lo que me interesa es darles un grosor, un width. ¿Ok? Lo que me interesa es darles un grosor y es lo que voy a hacer. PE, Enter, selecciono y en cuanto selecciono una polilínea me aparece el menú, que en este caso vamos a seleccionar la opción de width. ¿Ok? Aquí selecciono el width y me va a preguntar de qué ancho es ese grosor. Y en este caso le voy a pedir que sea del mismo ancho que yo hice el offset, que es de punto 1. Puede ser un poquito más, pero menos no, porque ya no se va a ver. Le voy a decir que sea punto 1 y en ese momento esa línea se hizo gruesa. ¿Cuál es la particularidad ya cuando veamos la parte de la impresión? Este grosor, no importa cómo configuren su impresión, este grosor no va a variar. Este grosor va a sobreescribir lo que sea que esté en su impresión. A veces es necesario hacerlo para casos particulares como las líneas de tierra. Asignarles un grosor que ya no es movible, que ya no se puede quitar. ¿Por qué? Porque finalmente aquí siguen estando esos nodos de esa línea, siguen estando estos nodos
Pero, ¿por qué no se trabajan siempre con líneas con width? Pues porque la línea es gruesa y digamos que ya es difícil manipularla o saber dónde chocan otras líneas, porque si bien sigue siendo una línea, ahí viene, digamos que aquí está la línea delgada original, pero el grosor ya no se estorba, ¿ok? Entonces es para casos muy particulares como este que podemos usar una línea gruesa, ¿ok? Ya después, para cerrar con el comando de borrar, voy a quitar toda la retícula. Comando de borrar, Enter, y voy a borrar la retícula que ya no me es necesaria para realizar el resto del corte, ¿ok? Ya me quedo con mi corte, tal cual quedó trazado.